¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos con el presidente de la ciudad, con Juan Vivas. Estamos a poco más de un mes de las elecciones autonómicas y queremos hacer un repaso de cómo ha ido la legislatura, en qué momento se encuentra la ciudad, qué retos se están afrontando ya y sobre todo cuáles son los que van a distinguir el próximo periodo legislativo, los próximos 4 años. Presidente, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en principio nos gustaría saber, desde su punto de vista, por qué se ha de apostar nuevamente por Juan Vivas para la presidencia de la ciudad. Bueno, yo lo digo con toda humildad, porque de alguna manera la voz la tienen los ciudadanos, la tienen los ceutíes. Yo me presento a estas elecciones porque creo que el momento que está viviendo Ceuta es extraordinariamente complejo, pero al mismo tiempo apasionante desde el punto de vista de las oportunidades que se ofrecen. Hemos vivido la legislatura más difícil de nuestra historia, digamos que puesto de manifiesto a través de la pandemia, de las intenciones evidentes desde el otro lado de la frontera y vividas en esta legislatura por asfixiar económicamente a Ceuta, y en mayo de 2021 el intento también de poner en jaque nuestra integridad territorial. Ceuta sacó a relucir su capacidad para resistir, para no tirar la toalla, para afrontar los retos y las dificultades por exigentes que estos fueran, y Ceuta está en pie. Está más protegida, depende menos de decisiones que puedan tomarse por parte de terceros y tiene expectativas muy favorables para culminar ese futuro de estabilidad, de prosperidad, de cohesión social que después de tan duro trance los ceutíes merecen. Ahora es el momento de confirmar esas favorables expectativas de un futuro de estabilidad, prosperidad para nuestra tierra. Ahora es el momento, y con toda humildad y modestia nos avala la experiencia acumulada y los conocimientos acumulados durante más de 20 años de gestión, en donde creo que los avances y las transformaciones en los equipamientos, en los servicios, en la equiparación de la calidad de vida de los ceutíes con el resto de los españoles son evidentes, como evidente es la transformación urbana de Ceuta, como evidente son los avances en el régimen económico y fiscal especial, como evidentes, a pesar de que el paro sigue siendo uno de estos grandes problemas, es el aumento en el nivel de ocupación en Ceuta. Son 7.500 personas las que hay trabajando más en Ceuta de cuando llegamos. Esto significa un incremento del 50%, cuando en el conjunto de España ha sido del 31%, como evidente es la capacidad en cuanto a suficiencia financiera de la institución. Por tanto, estos son los avales, el compromiso, que si no somos la lista más votada es porque no merezco seguir siendo el presidente de la ciudad y por tanto no me presentaré en la Asamblea Constitutiva a la reelección. Los episodios vividos en mayo del 21, aquella crisis migratoria, pudieron suponer un aldabonazo no solamente para la ciudad, como en algunos casos usted acaba de comentar también, sino a título personal para usted. En un momento de la legislatura usted confirmaba que no se presentaba, tenía la decisión tomada, no sé cómo serían sus índices de popularidad por aquel entonces, pero a partir de ahí, en el momento en que tuvimos todos el agua al cuello, aquello había que saber administrarlo y pues, la teoría, al menos la mía personal, es de que los ceutíes pudieron percibir en usted un gestor a la altura de las dificultades de ese momento. ¿Eso ha podido volver a...? Sin duda alguna, ese momento, como digo, el más difícil de la historia reciente de Ceuta, fue determinante a la hora de yo tomar la decisión de volverme a someter al veredicto de los ceutíes. Pero Ceuta está en pie, Ceuta está más protegida, Ceuta es menos dependiente y Ceuta tiene expectativas de un futuro de estabilidad y de prosperidad gracias a los ceutíes. Nosotros lo que hicimos en ese difícil trance fue cumplir con nuestra obligación, y nuestra obligación consistía en aparcar cualquier tipo de interés personal o partidista, en poner el interés general de Ceuta y el bienestar de los ceutíes y su tranquilidad por encima de cualquier otra cosa y actuar en consecuencia, lo que significaba
actuar con absoluta lealtad institucional, de manera responsable y con sentido de Estado. Esto fue lo que hicimos para que el golpe se detuviera, para que la tranquilidad imperara, para que se recobrara la confianza y para que saliéramos, como decía, reforzados de tan duro trance. Ahora hay que culminarlo. Esta segunda parte, la de salir reforzado de tan duro trance. Cuando le digo que Ceuta está más protegida, se lo digo con fundamento, porque como consecuencia de aquel dramático episodio de mayo, quien tiene que reconocerlo, los poderes públicos del Estado y la Unión Europea, han reconocido que nuestra soberanía no admite ninguna duda y que nuestra integridad debe ser respetada y que está amparada por el ordenamiento constitucional y por el Estado, cualquiera que sea el color político del gobierno de la nación, y porque formamos parte de la estrategia de seguridad nacional. Cuando decimos que somos menos dependientes de decisiones que puedan tomar terceros, es porque se ha demostrado que Ceuta puede vivir y sobrevivir y desarrollarse económicamente sin depender de Marruecos. Es porque se ha demostrado que el comercio atípico transfronterizo nos traía más perjuicios que ventajas. Y cuando decimos que hay expectativas favorables de cara a ese futuro de progreso, de estabilidad y de cohesión social, es porque hay proyectos y segmentos de actividad económica que ya están dando resultados muy notables en materia de empleo, es porque hay planes tanto públicos como privados para dar un salto más en la presencia vigorosa del Estado, es porque existen otros proyectos en curso que nos van a poner en vanguardia en ese modelo económico al que todos aspiramos, sin olvidar los sectores tradicionales, pero al que todos denominamos verde, azul e inteligente. Los sondeos son muy favorables, son sondeos además de empresas demoscópicas muy contrastadas, y usted apuesta definitivamente por la mayoría, irá por la mayoría absoluta. ¿Por qué resulta clave la mayoría absoluta? Porque, en fin, de no obtenerla, la situación vendría a ser más o menos la que se ha dado durante toda la legislatura, porque Vox se ha autodescalificado de alguna manera de poder gobernar desde el momento en que pone la condición de que usted no esté. ¿Ese sería un voto tirado a la basura, si acaso? ¿De ahí podría venir ese empujón final que le diese al Partido Popular la mayoría absoluta? Yo lo que creo, sinceramente... La mayoría absoluta, perdóneme, que impediría que el PSOE tocase esferas de poder. La mayoría absoluta para tener más margen de maniobra a la hora de garantizar la estabilidad de la gobernabilidad de la ciudad en relación con todos estos temas que son tan trascendentales, una posición determinada en cuanto a qué tipo de frontera queremos, cómo podemos apoyar ese avance que ya se está manifestando hacia un nuevo modelo económico, cómo debemos de seguir reivindicando el cumplimiento del plan estratégico, que de momento solamente es un pronunciamiento, una declaración de intenciones, porque no se está ejecutando. Es más, hay algunas medidas que está tomando el Gobierno de la Nación que van en contra del propio plan estratégico que el mismo Gobierno aprobó. ¿Qué medidas tenemos que aplicar también para que nuestra administración, la local, la autonómica, siga avanzando en niveles de eficacia, en niveles de cercanía y de agilización para atender las demandas de los ciudadanos? Para eso queremos la mayoría absoluta, porque estos temas vamos a procurar también que sean resueltos por la vía del consenso, por la vía del diálogo, como hemos hecho siempre. Y en cuanto al voto de Vox, pues mire, yo creo que votar a Vox, se lo digo con toda humildad y respetando a los votantes sin duda alguna, pero votar a Vox significa favorecer que el futuro gobierno de la ciudad pueda ser del PSOE, pueda estar presidido por Juan Gutiérrez. Esto lo digo tal como lo pienso porque creo que es evidente a la vista de los muestreos que hasta ahora venimos conociendo. ¿Considera que esos retrasos en la aplicación de las medidas del plan estratégico, la modificación del Real Decreto que perjudica las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, están siendo instrumentalizados electoralmente? Porque si todo el mundo está de acuerdo en que hay que corregir esa desviación de las bonificaciones, ¿por qué no esta tarde? ¿Por qué no mañana? Claro, yo no comprendo por qué. Primero, entiendo que si pudiera haber alguien que pensara
que la modificación que lleva a cabo el Real Decreto Ley 1/2023 de 10 de enero en relación con el 50% de bonificación en la Seguridad Social es algo positivo. Sustituir el 50% de bonificación por los 261 euros, me parece, o 62 que pone el Real Decreto, se debería de explicar, porque esto son matemáticas. Es decir, si hay alguien que defienda esto, es cuestión de ponerlo en blanco sobre negro y justificar por qué beneficia. Los empresarios, los sindicatos, la Mesa por el Diálogo Social, el Gobierno de la ciudad creen que no, que es perjudicial para Ceuta. Es perjudicial y contradictorio con el plan estratégico, porque si en el plan estratégico se hablaba, cuando se elaboraba, de que elevar la bonificación al 75%, bueno, ya no se respeta ni siquiera el 50%. Si en el plan estratégico ya no se hablaba del 75%, pero sí consta mejorarla, esto no es mejorarlo, es empeorarlo. Y hay que corregirlo, y hay que corregirlo cuanto antes, y hay que decir cómo se corrige y cuándo se corrige, porque es un asunto fundamental, esencial, en el cuadro de incentivos que configura nuestro régimen económico y fiscal especial y que tan buenos resultados está dando en el ámbito de la atracción de proyectos empresariales para darle contenido a ese modelo económico, como decíamos, alternativo y con capacidad para crear empleo, a más de 50 empresas, más de 500 puestos de trabajo de base tecnológica. Por tanto, eso no lo podremos frustrar, no lo debemos frustrar. Claro, lo del plan estratégico, lo de las bonificaciones, el plan general de ordenación urbana son asuntos que dependen de una decisión de la Administración General del Estado y que puede permitir, y que de hecho, bueno, está previsto que sea así, la puesta en marcha de proyectos ambiciosos. Yo no sé, ahora que se está hablando tanto de vivienda, si usted tiene planteado para la próxima legislatura abordar este asunto con este tipo de dificultades iniciales de orden burocrático, ¿no? En la toma de decisiones. Andrés, hay dos expectativas ciertas y yo creo que con un grado de cumplimiento o de fiabilidad alto. La ciudad ha hecho los deberes en relación con el Plan General de Ordenación Urbana. Es un nuevo plan que está consensuado y trabajado con el Ministerio y que nada más que depende de que el Ministerio dicte la orden ministerial correspondiente. Creo que el nivel de maduración administrativa y técnica que tiene el expediente permitiría que se pudiera aprobar mañana, pero si no es mañana, pues creo que será a corto plazo. De cualquier manera me parece una aportación, un factor de certidumbre y de seguridad jurídica en el ámbito del inmobiliario y de la construcción y de la vivienda muy notable. Si a eso le unimos que el plan estratégico a petición de la ciudad contempla una ambiciosa operación de cesión de suelo por parte del Ministerio de Defensa con fines de construcción de vivienda y también para apoyar el desarrollo económico, pues me parece que tenemos dos herramientas muy útiles. ¿Qué quiere hacer la ciudad? Poner ese suelo a disposición de los operadores. ¿Qué quiere hacer la ciudad? Poner a disposición de los operadores también mecanismos de colaboración público-privada para la construcción de viviendas a precio tasado, tanto desde el punto de vista de la compra como del alquiler. ¿Y qué quiere hacer la ciudad? ¿Qué quiere hacer el gobierno? Si los ceutíes nos dan su confianza, modificar la imposición indirecta de Ceuta, es decir, el IPSI aplicable a la construcción para eliminar el efecto cascada que ahora mismo se produce y evitar el impacto que sobre el coste de construcción tiene ese sistema de nuestro impuesto indirecto, que los técnicos calculan que puede rondar entre el 25 y el 30%. Por tanto, esto sería una medida para abaratar el coste de construcción. Ampliar suelo también repercutiría positivamente en las disponibilidades y también en el precio, y creo que estamos ante una expectativa de abordar un plan ambicioso de construcción de viviendas en nuestra ciudad. Por cierto que en los últimos años se ha invertido unos 130 millones en obra pública, el 90%, aproximadamente 117 en las barriadas, y el PSOE dice que esto no tiene un resultado práctico, por ser elegante la expresión, que tienen ustedes abandonadas las barriadas. Cabe preguntarse si son los propios vecinos los que han sido testigos
de esas inversiones. En mi calle se ha cambiado la solería, se ha puesto una barandilla nueva. Y yo he sido testigo porque vivo allí. Quiero decir, esas inversiones, ¿dónde están? Si es que, según el PSOE, ni los vecinos la han visto, ¿no? Yo creo que es un recurso electoral, diría que electoralista, inconsistente por parte del señor Gutiérrez. Y digo inconsistente porque creo que a lo largo, no de esta legislatura, sino desde que estamos en el gobierno, nosotros hemos tenido un objetivo absolutamente irrenunciable, y es elevar la calidad de los suministros y servicios básicos de Ceuta a las medias nacionales. Y creo que eso lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el deportivo, en el de las comunicaciones, en el de los suministros básicos, medioambientales o energéticos. Y estos servicios han beneficiado a todos los ciudadanos de Ceuta sin distinción. Por tanto, aquí no ha habido discriminación de ningún tipo. Es más, las infraestructuras que sostienen este objetivo de equiparación con las medias nacionales de la calidad de estos servicios están ubicados en las barriadas de Ceuta. ¿Dónde está el campus universitario? ¿Dónde está la pista de atletismo? ¿Dónde está el hospital universitario? ¿Dónde están las bibliotecas del ferrocarril o de la antigua sede de la UNED? Y así podíamos hacer el recorrido por todo Ceuta. Y si nos referimos a las infraestructuras urbanas, pues oiga, es verdad que hemos remodelado el centro y eso nos beneficia a todos, porque el centro es de todo, además de ser el epicentro, valga la redundancia, de la actividad económica y de servicios. Pero las obras más importantes han ido dirigidas a mejorar y a decentar la red viaria de Ceuta, una red viaria que afecta a todo Ceuta. ¿O es que podemos apartar de ese objetivo la remodelación llevada a cabo en el nudo circulatorio de las Puertas del Campo y el Morro? ¿O es que podemos apartar de ese objetivo los accesos al Príncipe y la urbanización de Loma Colmenar y todo lo que ello ha traído consigo? Y es que es absurdo ese planteamiento. Y luego, mire, los presupuestos de la ciudad son los que determinan la asignación de los recursos de inversión en el ámbito territorial de Ceuta, y esos presupuestos están aprobados por el PSOE. Creo que debidamente aprobados por el PSOE, porque es un ejercicio de responsabilidad, pero que conjuntamente decidimos cómo se asignaban esos recursos. El 80% ejecutado a lo largo de la legislatura, entendiendo por ejecución el compromiso firme de inversión a través de la adjudicación del correspondiente contrato, y más del 90% invertido en barriadas. Nosotros nos vamos a oponer siempre a establecer mecanismos, a utilizar, la política como recurso para dividir a los ceutíes entre los que viven en el centro o los que viven en la barriada, entre los ceutíes que piensen de una manera y los que piensen de otra, entre los ceutíes que tengan un credo o tengan otro. Nosotros queremos la unidad de los ceutíes, y creo sinceramente que la inversión de la ciudad ha tratado por igual, como debe de ser, a todos los ceutíes. Y el tratar por igual significa poner el mayor énfasis del esfuerzo allí donde más se necesita. Todo el mundo sabe que el Gobierno ha hecho una decidida apuesta por la implantación de empresas de base tecnológica. Los resultados están siendo positivos, pero de cara a la próxima legislatura, ¿hay otros sectores en los que el Gobierno tenga pensado apostar también decididamente, incluso aunque no sean nuevos sectores, sino sectores tradicionales como por ejemplo el comercio? Yo creo que la pregunta es doble. El segmento tecnológico me parece que está dando unos resultados muy alentadores, pero está empezando, Y esto, que al confirmar y afirmar que está empezando, significa que podemos tener esperanza, ilusión, y yo estoy convencido de que va a ir a más, que va a ir a mucho más. Ya tenemos en Ceuta proyectos absolutamente innovadores desde el punto de vista digital, de la gestión del dato, que es la base fundamental, y de la suficiencia energética para que esa industria digital pueda funcionar. El sistema, la fórmula de actuación ha sido exitosa.
contactar con las empresas, facilitarle a las empresas la implantación, contarles de manera práctica las ventajas que tiene localizarse en Ceuta en vez de localizarse fuera de Ceuta, y luego atender las demandas de formación profesional haciendo un traje a medida para cada empresa y poniendo todo esto en un centro que es verdaderamente admirable, que es el centro del Ángulo, donde irá próximamente un polo de desarrollo digital. Por tanto, resultados alentadores y unas expectativas muy favorables. ¿Qué creemos nosotros que se necesita para complementar todo esto? Pues algo que hemos solicitado en esta legislatura, que no ha sido atendido, pero que esperemos que se atienda en la próxima y que estoy seguro que además se atenderá si el Partido Popular, como creo que va a ocurrir, llega al Gobierno de la Nación, y es modificar el artículo 33 del impuesto sobre sociedades. Y para que los que nos están viendo y oyendo entiendan qué significa, pues significa que cualquier empresa que cree un puesto de trabajo en Ceuta tendrá una bonificación específica en el impuesto sobre sociedades por ese puesto de trabajo que cree en Ceuta de manera efectiva y real, con independencia de que la empresa tenga el domicilio social en Ceuta o aquí se cierre de manera completa el ciclo mercantil. Y le voy a poner un ejemplo. Nosotros nos queremos vincular estratégicamente con el polo de desarrollo digital, con el polo tecnológico, el Parque Tecnológico de Málaga. Bueno, pues una empresa puede tener la sede en Málaga, pero puede tener una delegación o sucursal en Ceuta, y por cada puesto de trabajo que empleen en Ceuta en la delegación o sucursal, obtener para toda la empresa una bonificación en el impuesto sobre sociedades. Esto nos parece muy atractivo, lo hemos planteado, no lo hemos conseguido, pero estoy convencido de que lo vamos a conseguir en la próxima legislatura. Y luego, hablándole, Andrés, de los sectores tradicionales, apostamos por la economía verde, azul, digital. Esto afecta también de alguna manera la digitalización a los sectores tradicionales. Apostamos también por la industria existente, no quiero que se me olvide Borrás y su causa. El otro día en una reunión que tuvimos con los empresarios dije que era nuestra causa el mantenimiento de esta empresa y hacer posible su crecimiento. Están haciendo una labor admirable de penetración de su producto en el conjunto de Europa y tienen que tener el apoyo de nuestras administraciones. Y desde luego desde el Gobierno de Ciudad lo han encontrado siempre. Y quiero decirle también que el turismo asociado a las compras. En esta legislatura hemos demostrado que todo el que viene a Ceuta se va encantado de la visita. Y además hemos demostrado que pueden venir cruceros a Ceuta. Y además hemos demostrado que se pueden organizar eventos deportivos y culturales que traigan gente a Ceuta. Este año, en el que estamos, lo que hay programado en cuanto a eventos culturales y a cruceros va a significar que visiten Ceuta pues del orden de 50.000 personas. Creemos que eso es poco, que hay que ir a más, y queremos establecer medidas para que el precio del billete del barco o del helicóptero no sea un factor disuasorio a la visita a Ceuta. Pero también queremos que el esfuerzo que se realice desde la ciudad repercuta en Ceuta. ¿Y esto cómo lo podemos conseguir? Pues esto lo podemos conseguir de tal manera que al visitante le salga gratis el precio del billete del barco o del helicóptero si el importe de lo que cuesta ese billete lo consume o lo compra en Ceuta, se lo gasta en Ceuta, bien sea a través del consumo en restauración o en hostelería o realizando compras. De esa manera eliminaríamos la barrera que significa el precio. Y luego queremos, conjuntamente con la representación del comercio de Ceuta, modificar los tipos de gravamen del IPSI al objeto de que nuestro comercio mejore su competitividad, al objeto de facilitar el mantenimiento y la creación de empleo en el comercio, y al objeto, y lo subrayo, de convertir o de volver a convertir a Ceuta en una ciudad atractiva para las compras. Creo que tenemos margen modificando los tipos de gravamen del IPSI y estamos dispuestos a hacerlo para cumplir con estos tres objetivos que acabo de mencionar. Esas iniciativas, porque lo del billete de barco es una pregunta siempre recurrente, y esas iniciativas
evidentemente atraerían, ¿no?, a mucho turismo a la ciudad, que incluso fuera de ese tipo de acontecimientos que tan buenos resultados están dando, como las pruebas deportivas, como bueno, otra serie de cuestiones que se organizan, que traen mucha gente de la península, pero que ciertamente es gente que incluso ya a la siguiente vez viene con la familia, o gente que quiere repetir y que podría venir, Andrés, a pasar un fin de semana simplemente, ¿no? Está funcionando el boca a boca. Esta semana, que me decía Alejandro Ramírez, el consejero de turismo, que hemos tenido entre grupos y visitantes y pruebas, este fin de semana 700 personas. Creo que no es suficiente, hay que traer más. Es verdad que nuestra capacidad hotelera es limitada, pero puede ser el viaje del día, que en la Costa del Sol, provincia de Málaga y demás municipios, en Cádiz y su provincia, en Sevilla, es decir, en lugares muy cercanos a Ceuta, residen muchísimas personas que no conocen Ceuta, la mayoría de ellos, y que cuando vienen aquí y se van, les preguntamos qué tal, y se van encantados de la gastronomía, encantados del paisaje, encantados del clima, encantados de nuestra gente, encantados de esta diversidad y cultural, de estos contrastes que nos enriquecen como pueblo. Pues creo que todo eso hay que aprovecharlo en la línea que le estoy indicando. Pues hemos consumido prácticamente nuestro tiempo, presidente. La última palabra es suya, para que diga a los ciudadanos aquello que quiera, o que reflexione sobre en lo que deberíamos reflexionar nosotros antes de las elecciones del día 28, a la hora de introducir la papeleta en la urna. Bueno, yo lo que creo es que podemos sentirnos muy orgullosos de nuestra ciudadanía, muy orgullosos de los ceutíes. Ceuta, como le he dicho antes, ha sido sometida en esta legislatura a pruebas muy duras y ha salido adelante gracias a la entereza, gracias a la madurez, al civismo, también a la solidaridad del pueblo de Ceuta. Por tanto, esa es nuestra principal fortaleza y eso es lo que el Partido Popular pretende activar, pretende darle valor, para encontrar en eso un pilar en el que sustentar el crecimiento, la seguridad, la integridad de nuestra tierra, la estabilidad, el progreso, el bienestar de los ceutíes. Eso y nuestras firmes convicciones, la convicción fundamental de que somos una parte esencial e imprescindible de España, la consideración de que el sentimiento de pertenencia a España es compartido por todos los ceutíes, recen como recen y se llamen como se llamen, y el convencimiento de que el respeto y la convivencia como manera de ser y de vivir es un factor que nos distingue y enriquece como pueblo y que además constituye un pilar fundamental para el porvenir de esta tierra. Juan Vivas, presidente de la ciudad, muchas gracias y suerte para este periodo de campaña en el que prácticamente ya nos encontramos, porque siempre es un periodo duro, ¿no? Así que mucha suerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias también a todos ustedes. Hasta una próxima ocasión.